tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Bueno, aquí está ese milagro de ¿qué? Milagro de provisión. El Señor es hacedor de milagros. Amén. En todo aspecto de nuestras vidas Dios se manifiesta. ¿Cuántos han recibido milagros del Señor? ¿Sí? Milagros de sanidad, milagros de salvación, que es el más importante, milagros de restauración familiar, de restauración de vidas, ¿sí? Milagros de provisión hemos recibido de parte del Señor. Amén. De muchas maneras Dios se manifiesta a favor nuestro. Entonces, en esta mañana vemos aquí este milagro reflejado en esta mujer. Si nadie quisiera estar en los zapatos de esta mujer, en la condición que estaba esta viuda. En ese tiempo el ser viuda era terrible. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se contemplaba mucho los derechos a las mujeres. Si había una mujer entre los hijos varones eran los que heredaban las cosas de sus padres, los terrenos o los animales. Bueno, todo lo heredaban eran los hijos varones, pero las hijas mujeres no tenían ese derecho, ¿sí? Entonces, esta mujer, aparte de que era del sexo femenino y viuda, sí, tenía unos hijos, y el esposo solamente le dejó ¿qué? ¿Qué le dejó? Deudas, ¿sí? Le dejó fue deudas. Y dice que vino el acreedor y se iba a llevar a uno de sus hijos como esclavo, ¿sí? Para pagar sus deudas. Entonces ella, ¿a dónde fue? A donde el profeta, a ver qué solución le daba, ¿sí? Pero pues el profeta no tenía la solución en sus manos, solamente la sabiduría de parte del Señor. Amén. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo el profeta a la mujer? ¿Qué tienes en casa? ¿Sí? ¿Qué tenemos en casa? Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros siempre. ¿Qué tenemos en casa? A veces pensamos que la bendición puede venir de afuera, ¿sí? Que buscamos, por un lado, tocamos puertas, ¿sí? Pero Dios a nosotros nos ha dotado ¿de qué? De talentos, ¿sí? Todos nosotros tenemos talentos. Unos son muy talentosos con manualidades, otros son muy talentosos con los números, ¿sí? Otros hacen bien algunos negocios, ¿sí? Todos aquí tenemos talentos, ¿sí? En estos días que nos pasamos de casa, solamente escuchaba al hermano que nos ayudó a pasar, él me explicaba aún cómo se echa un estuco, cómo se acomoda una cosa, y yo, wow, ojalá yo supiera todo eso. Pero en todas esas cosas Dios provee, amén, de esas maneras, con los recursos que tenemos en casa, con la sabiduría que Él nos ha dado, ¿sí? Y yo sé que ustedes en casa tienen muchos talentos, tienen muchas cosas de las cuales pueden tomar mano para poder ver esa bendición del Señor, ¿sí? A veces nos desesperamos y pensamos que solamente si vamos a buscar un préstamo, ¿sí? Por fuera,
De esa manera vamos a solucionar nuestros problemas económicos. Y tal vez esa no es la respuesta que Dios nos quiere dar, porque traería de pronto más problemas a nuestras vidas. El endeudamiento es lo peor que nos puede pasar a nosotros también, ¿cierto? Entonces, qué bueno nosotros pedirle al Señor esa sabiduría. En este caso vemos que la viuda obedeció al profeta y le dijo, pues ella en el momento dijo, no, pues yo no tengo nada, solamente una vasija. Se acordó, se le prendió el foco en ese momentico, le dijo al profeta, no, pues yo tengo por ahí una vasija de aceite. Y tremendo, con lo que tenía allá en casa, con eso tan poquito, tan de pronto a sus ojos que no tenía ninguna importancia, con eso Dios se manifestó, ¿sí? Dios no necesitó de que tuviera un tesoro escondido o de que tuviera un familiar pudiente para manifestar su milagro, su gloria, sino que con eso tan poquito el Señor se manifestó, porque Dios es Dios de multiplicación, amén. Aquí también se actúa de la mano de eso que Dios ve en casa, actúa nuestra fe, ¿sí? Es muy importante que nosotros empecemos a confiar más en el Señor, a creerle a Dios, a creer en sus promesas, amén, porque siempre viene la duda a nosotros y desconfiamos del milagro de Dios, ¿sí? Empieza el temor, empieza la duda, empieza de pronto nosotros a negarnos a que Dios fluya en ese momento, ¿sí? Nos negamos en qué sentido, en que no, yo creo que de esta manera no va a ser posible. Sabemos que las grandes empresas comenzaron desde lo pequeño, ¿sí? Desde también la perseverancia, la constancia, también va de la mano de la fe, amén. El perseverar, el ser constante. Vemos también otro ejemplo con Moisés, ¿sí? Moisés hizo un milagro, bueno, Dios a través de Moisés manifestó un milagro ¿de qué? De libertad al pueblo de Israel. ¿Y cómo Dios usó a Moisés? ¿Sí? Él también le preguntaba a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Se acuerdan de esas palabras? Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 4. Éxodo. Vamos a recordar esta historia. Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Entonces le preguntó a Moisés también, ¿qué tienes en la mano? ¿Sí? Moisés lleno de argumentos. Siempre le ponía argumentos al Señor para atender a ese llamado, ¿sí? Le decía, no, es que yo soy corto de lengua, no, es que yo soy el menor de mi casa, no, es que no sé hablar. No. Siempre le ponía argumentos y a todos los argumentos que le puso Moisés al Señor, el Señor siempre lo contradijo, ¿sí? Y en este momento le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le está diciendo, no van a creer que vengo de parte tuya. Y el Señor con eso hizo un milagro poderoso también. Amén. Porque esa vara acompañó a Moisés por mucho tiempo. Sí, esa vara estuvo frente al rey, frente a Faraón. Sí. Y Faraón se asombró de lo que Dios hacía por medio de esa vara también. Con esa vara vemos que Dios extendió también Moisés sobre el mar y se abrió en dos. Amén. ¿Qué puede hacer el Señor con lo que nosotros tenemos en nuestras manos? ¿Qué podrá hacer el Señor? Muchas cosas, ¿sí? Solamente es que nosotros nos activemos en este tiempo, ¿sí? Vemos que este año ha sido
muy fuerte para todo el mundo, ¿sí? Para nosotros, para las familias ha sido difícil. Muchas personas se han quedado sin un ingreso, sin una fuente de empleo. Y pues el presidente hablaba de reinventarse, ¿sí? Ha hablado mucho de eso. Nosotros tenemos que aprender a eso, a activar todos esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, a ponerlos en práctica en este tiempo. Amén. Yo sé que en este tiempo ninguno se ha acostado sin el sustento, ¿cierto? Antes sé que hemos sido de bendición para otros. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado de tal manera de que también hemos llegado a bendecir otras personas. Pero tengamos muy en cuenta esto, de que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado, ¿sí? No menospreciemos ese talento, sino que pongámoslo a producir, ¿sí? Aquí podemos promocionar todos los talentos en este momentico, ¿sí? Aquí hay personas que tienen sus negocios en casa, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, Nancy, que hace unos peinados muy hermosos, ahí la promociono, ¿sí? Para las personas que les guste peinarse. Allá hay las hermanas que tienen su tienda, ¿sí? La hermana Marta y Susana que hacen unos frijoles deliciosos, ¿sí? La hermana Ángela y la hermana Cruz que hacen una fritanga también muy rica, ahí las promociono también, amén. Entonces, para que ustedes vean que sí tienen talentos, y yo sé que de eso el Señor les ha provisto lo que han necesitado, ¿sí? No es necesario que busquemos afuera o que digamos, no, es que imagínense ese almacén tan grandísimo que hay allá en el centro comparado a lo que yo tengo. No debemos ser así porque con nuestras manos, o sea, Dios nos dio el poder de hacer las riquezas, ¿sí? De traer provisión a nuestros hogares. Otro ejemplo muy claro también lo vemos en Jueces. Quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 15. Jueces 15. Vemos aquí otro personaje. Versículo 15. Otro instrumento en las manos de un hombre como cualquier otro, ¿sí? Y con ese instrumento Dios también obró un milagro. Dice aquí, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella, ¿a cuántos hombres? A 1000 hombres. ¿Quién está allí operando? Sansón, ¿cierto? Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¿Sí? Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, ¿sí? Que significa colina de la quijada. Vea, hasta nombre le quedó de lo que pasó en ese momento. Otro instrumento, ¿sí? Estoy dándoles varios ejemplos de cómo Dios obra de una manera tan sencilla, ¿sí? Imagine que no se valió de una espada, no se valió de una lanza forjada, no, se valió solamente de algo que encontró en el paso, encontró en el camino. ¿Y qué fue? Una quijada, ¿sí? Entonces veaban 3 instrumentos que siendo tan menospreciados a los ojos de los hombres, fueron instrumentos de milagros. Primero, ¿cuál fue? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el primero? La tinaja de aceite, ¿sí? El segundo, la vara de Moisés. Y el tercero, la quijada de un asno, ¿sí? 3 milagros hay, el milagro de provisión, milagro de libertad, ¿sí? Y milagro de victoria, en el ejemplo de Sansón. Amén. Otro milagro se vio en la multiplicación de los panes y los peces. Otro milagro, con algo tan poquito. ¿Fueron cuántos panes? 5 panes y 2 peces para alimentar a 5000 personas.
Eso no cabe en ninguna calculadora, ¿cierto? Y dice que 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y siempre donde hay un hombre hay más mujeres. En este caso podemos ver que es así, ¿cierto? O sea que en este milagro yo creo que había más de 10,000 personas. Dios multiplicó esa provisión con eso tan pequeño. Amén. Entonces Dios nos está recordando por medio de estos ejemplos de que Él tiene el poder para manifestarse en tu vida de esa manera sobrenatural. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Porque Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestras vidas, ¿sí? Solamente basta con lo que tenemos en casa. Ahora te pregunto, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuál es tu proyecto para este tiempo? ¿Sí? Ver pasar la situación y cruzarte de brazos y decir ¿qué voy a hacer? ¿O vas a activarte en este tiempo? Sí, yo quiero orar por eso en esta mañana. ¿Sí? Vamos a orar por eso, para que Dios sea obrando, y de acuerdo a nuestra fe también Dios va a obrar. Amén. Yo quiero orar por ese emprendimiento que usted tiene. ¿Sí? Quiero orar para que Dios sea multiplicándole, para que Dios sea dándole sabiduría de cómo debe usted trabajar en esas áreas. ¿Sí? Que Dios le dé sabiduría de esa manera, le dé gracia también. Gracia con lo que usted hace con sus manos. De esa manera debemos orar. Usted cuando vaya a hacer algo, si usted prepara algo para ofrecer a su clientela, entonces usted ¿qué va a hacer? Usted ora antes de preparar esas cosas, amén. Y le pide al Espíritu Santo que le dé sabiduría, porque el mejor ingrediente ¿cuál es? El amor, amén. Si usted hace las cosas con amor, la gente va a decir esto está delicioso. ¿Cuál es su ingrediente secreto? Usted ya lo sabe, ¿cierto? Asimismo, cualquier cosa que usted emprenda, siempre tenga presente a quién, al Señor. Y Dios va a poner gracia sobre su trabajo, sobre lo que usted hace. Gracia ante los ojos de los hombres, y los hombres le van a buscar porque va a ser de su agrado eso que usted les está ofreciendo. Amén. Entonces, no se diga más. Esa es la palabra que Dios quería implantar en esta mañana. Le invito a que se ponga en pie y vamos a orar, vamos a poner delante del Señor esas necesidades, esos proyectos que usted tiene en mente, ¿sí? Tal vez se ha estancado esa provisión, pero Dios es sobrenatural. Tenemos un Dios milagroso, que Él no se frena para bendecirnos. Si pudo usar la quijada de un burro, si pudo usar la vara de un hombre, también puede usar tus manos en este tiempo. Amén. Y no solamente para provisión económica, sino para que tus manos sean instrumentos que impartan a otros esa presencia de Dios. Amén. Que tú puedas poner tus manos sobre una persona y orar, y que esa persona testifique del milagro de Dios. Amén. Ese milagro que Dios puede hacer a través de ti. Porque si Dios usó a Moisés y trajo libertad sobre toda esa multitud, Dios también quiere usar tus manos, no solamente para tu beneficio propio, sino para que muchas personas sean bendecidas de manera material y de manera espiritual, que es lo más importante. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Si Dios conoce la intención del corazón, y si tu intención es ser bendecido para bendecir a otros, créelo que Dios te va a abrir esas puertas. Amén. Con esa actitud vamos a orar en esta mañana. Levanta tus manos, preséntate delante del Señor. Digámosle hoy: Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso. Clamamos, Dios mío, porque sabemos que tú eres el dador de todo, Señor, lo que necesitamos para subsistir en esta tierra, en este mundo. Tú eres el que provee, el que sustenta aún a las aves del cielo,
a las bestias del campo, Señor. Tú sustentas a toda tu creación, Dios Todopoderoso. No te olvidas de dar ese mantenimiento a las flores del campo, Señor. No te olvidas de dar ese mantenimiento, Señor, a todo animal, a todo ser viviente. No te olvidas de sustentar a tus hijos, Dios Todopoderoso. Y aquí estoy, Padre, yo te presento la vida de mis hermanos, Señor. Te presento sus vidas, Dios Todopoderoso. Yo declaro que ellos son generadores de bendición, Señor, que empiezan a generar, Padre, esa provisión, que empiezan a generar, Padre Santo, esa multiplicación de sus bienes, Padre. Tú conoces la intención de los corazones y que lo que ellos piden delante de ti no es para vanagloria, no es, Señor, para enriquecimiento personal, Dios mío, sino para ser de bendición en este tiempo que tanto se necesita, Señor. Padre, tú te compadeciste del necesitado, Señor. Padre Santo, tú te compadeciste del enfermo, Dios mío. Y en este tiempo también te compadeces del que sufre, Señor, del que pasa hambre, del que pasa frío, Señor. Aquí estamos nosotros, tus hijos. Queremos ser instrumento en tus manos. Así como usaste, Señor, estos instrumentos, Padre, tan pequeños, Señor, tan minúsculos, delante de los ojos de los hombres. Los usaste, hiciste grandes milagros con estos instrumentos. Hoy te presentamos nuestras manos. Hoy te presentamos nuestros talentos, esos talentos que tú nos has dado, Señor. Los presentamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que derrames de tu unción sobre nuestras vidas, Señor. Padre Dios, tú has prometido que lo que tocar en nuestras manos será próspero, será bendecido. Lo dice tu palabra. Bendita será tu arteza de amasar, bendito será el fruto de tus manos. Padre, tu palabra lo declara y nosotros lo creemos. Nosotros confiamos en ti, confiamos en tus promesas, Señor, de que tú lo harás. Padre Dios, usa nuestras manos, Señor. Usa nuestra vida, Dios Todopoderoso. Padre, para también ministrar a otros esa necesidad que tienen en sus vidas, en sus almas, Señor, de conocerte, esa necesidad de ser libres, Señor. Declaro que tú usas nuestras manos para llevar libertad al cautivo, Señor, para llevar sanidad al enfermo. Tú usas nuestras manos, Señor. Tú pones de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Padre, pones de tu gracia sobre lo que hacen mis hermanos en casa, Dios mío. Derrama de tu gracia, Dios. Declaro, Señor, la prosperidad de tus hijos, Señor, por encima de la prosperidad de los impíos, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque somos generadores de bendición en este tiempo, Señor, y muchos te conocerán a través de ese milagro, ese testimonio personal que tenemos de ser bendecidos por ti a causa de la obediencia, Señor, a tu palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Oro por mis hermanos si están sufriendo alguna enfermedad, alguna dolencia en sus cuerpos. En este momento puedes poner esas manos que Dios ha ungido, ponlas sobre tu cuerpo, sobre el lugar donde tú sientes ese dolor. Y cree que Dios hace el milagro en el nombre de Jesús. Padre, imponemos estas manos santas, Padre, en nosotros mismos y declaramos tu obrar, Señor. Padre, solamente una palabra tuya bastará para sanarnos, Señor. Solo una palabra tuya bastará para libertar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, sanidad divina, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, tu fuego ministrando, tu fuego obrando y quemando, cauterizando toda herida, toda llaga, toda enfermedad, toda úlcera, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Padre Santo, gracias, gracias por obrar, Señor, gracias por manifestarte en este momento, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, Señor. Declaramos, Señor, Padre Santo, que nos vas a sorprender en este tiempo, en este trimestre que queda de este año, Dios mío, nos vas a sorprender